Bueno, buenos días. Iniciamos nuestra clase correspondiente al taller de competencias comunicativas del 12 de abril. Buenos días para todas y para todos. Espero que estén todas y todos muy bien. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del primer eje. En la clase pasada estuvimos viendo las cuestiones que tenían que ver con las variedades lingüísticas. Y habíamos dicho que en el caso de los registros teníamos que tener muy en claro que el registro variaba si utilizábamos un canal oral o si utilizábamos un canal escrito. Por lo tanto, la clase va a versar, vamos a trabajar sobre estas cuestiones que con un uso determinado del canal, si va a ser oral o si va a ser escrito. Cuando nosotros pensamos cómo podemos abordar el estudio del código, ¿se acuerdan que yo les había dicho que esta cuestión del código para Jacobson parecía una cuestión lineal, que todos usábamos el mismo código, que todo era mucho más lineal, mucho menos complejo? Que después reflexionamos con Kerblat Orekioni que el código en realidad no es tan sencillo, que el código está atravesado por estas variedades lingüísticas que vimos en la clase pasada. Hoy vamos a focalizarnos en el registro oral o el registro escrito. Es decir, cómo analizamos o cómo se construye la lengua oral y cómo se construye la lengua escrita. Si comparamos estos dos códigos, podemos verlos desde dos puntos de vista. Por un lado, desde un punto de vista contextual, es decir, cuál es el lugar, cuál es el momento, ¿sí? La relación entre los interlocutores, volvemos a pensar la problemática del registro. Y en otro lugar podemos comparar las características gramaticales, es decir, cómo se construye cada uno de los textos teniendo en cuenta la adecuación, la coherencia, la cohesión de los textos orales y del texto escrito. Cuando pensamos en estas características gramaticales, vamos a denominarlas en general las características textuales de estos textos, porque hacen referencia en forma directa a la materialización concreta del texto, ¿sí? Al mensaje en esta comunicación. Por lo tanto, vamos a intentar ver cuáles son aquellos aspectos que, que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del discurso oral o del discurso escrito. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera y les sugiero que tomen sus apuntes armando como dos columnas, ¿sí? Una que hable de la oralidad y otra columna que hable de lo escrito. Y yo voy a ir haciendo, digamos, las explicaciones en función de la oposición o la coincidencia entre uno y otro tipo de discurso, ¿sí? Esto va a estar en la plataforma en una presentación, pero me interesa más que ustedes tomen apuntes o registren las explicaciones ampliatorias que yo puedo dar de cada uno de estos aspectos para que después ustedes no se encuentren con un enunciado breve y no sepan exactamente a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, está claro, yo voy a hablar discurso oral, algunas características, y luego el discurso escrito en oposición a esa misma característica. ¿Está claro cómo voy a explicar este tema? Bien. Vamos a empezar con el vocabulario. Cuando hablamos en la oralidad o en el discurso oral, el vocabulario por lo general utiliza un, un lecto, perdón, un registro coloquial, ¿sí? Un dialecto general, muchas veces un registro también general, y es por lo general muy sensible. Ustedes van a ver por qué estas características que enuncio en general. En cambio, en lo escrito, el vocabulario es más elaborado, suele ser más
cuidado en cuanto a lo no coloquial, utiliza generalmente un registro más formal y es más preciso. Ustedes van a entender después, a medida que vayamos viendo las cuestiones, van a entender por qué aparecen estas características desarrolladas. En el discurso oral aparece lo que se denomina en gramática el deíctico. Deíctico. Ir con mayúscula, me salió con minúscula, para los que no me pueden entender bien. Vamos a poner para todos el uso del deíctico. ¿Sí? ¿Qué significa? Nosotros tenemos algunos términos en el castellano, los pronombres, que se denominan deícticos. ¿Qué significan estos? Son aquellos que me señalan algo, X, en el momento particular y dependen del contexto. Los deícticos son varios, pero me van a funcionar en el momento de la comunicación, es decir, son operativos en el mismo momento de la comunicación. Un ejemplo, yo digo, me molesta esto. Me molesta esto. Los que me ven están viendo qué es lo que digo. ¿A qué me refiero cuando digo esto? También. Ahora, si yo hiciera esto y digo, me molesta esto, y ustedes no tienen ningún tipo de referencia al esto, al que me estoy, saben a qué, aludo cuando digo esto, se quedan sin la información que necesitan. Las funciones de los deícticos tienen esta característica, es decir, van a cargarse de significado de función en la que estén siendo utilizados. En el texto escrito, como yo no tengo la inmediatez de la comunicación del enunciador, sino que es posterior, a veces de siglos, el deíctico en realidad se utiliza de una manera interna dentro del texto, me va a señalar algo que fue dicho antes, que tiene otra denominación, pero va a aparecer en todo caso el artículo acompañando un sustantivo. En el discurso oral aparecen lo que se denominan palabras de relleno o frases de relleno, que en general se denominan muletillas. Las muletillas son aquellas palabras que incorporamos en nuestro discurso oral que nos permiten hacer una pausa para poder continuar luego diciendo lo que estamos diciendo. Las muletillas más comunes que utilizamos son, bueno, entonces, digamos, o sea, estas son muletillas que no tienen significado en sí mismo dentro del texto, sino que permiten a la pequeña pausa para poder continuar con el hilo de lo que estaba diciendo. En el texto escrito no existen, no pueden existir. Yo no puedo poner, esperar que pienso, entre paréntesis, y luego seguir lo que estoy diciendo. No existen. Las muletillas sí existen en la oralidad, son parte de nuestro discurso oral y son molestas cuando son recurrentes. Hay veces que una muletilla nos ayuda para poder elaborar mejor lo que uno va a seguir diciendo, pero sí,
estoy hablando con alguien que permanentemente utiliza una muletilla, esa muletilla llega a ser molesta y un obstáculo en la comunicación. En el discurso oral, por lo general, en la oralidad, aparece la primera persona, es decir, yo o nosotros, o una segunda persona, vos o ustedes. ¿Por qué? Porque como se supone que en la oralidad hay una participación simultánea, hay apelaciones al interlocutor. En el momento en que yo a ustedes les pregunto, ¿me escuchan bien? ¿Me están viendo? ¿El volumen funciona? Apago la cámara, enciendo la cámara. Estoy permanentemente comunicándome y apelando a ustedes, que son una segunda persona plural. ¿Sí? Ustedes me hablan a mí y me dicen, usted profesora, usted puede explicar, están utilizando una segunda persona singular por marca de respeto. Y como ustedes la mayoría podrían ser, son de generaciones del siglo XXI, yo soy una generación 20, esa diferencia de edad me permite, sin ser irrespetuosa, tratarlos a ustedes de vos. Entonces, en la oralidad aparecen estas primeras y segundas personas como un uso más habitual en la comunicación. Acá me dicen, ¿dónde no hay muletillas? En lo escrito no hay muletillas. No puede haber muletillas en lo escrito. Después vamos a profundizar más. En el caso del discurso escrito, dependerá del tipo de texto, pero hay un uso habitual de la tercera persona general, va a aparecer lo que se denomina el impersonal. Se dice, se piensa, se cree, se estima, se estudia, se analiza, se observa. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un escaso uso. Acá me dicen que se me cortó, no sé a quién se le cortó. Sí, profe, se le congeló un rato. Yo me quedé en la parte que dice, dependerá del tipo de texto, del uso de la tercera persona. Vuelvo, Y ahí se le congeló. ahí me congelé. Algunos me dicen una cosa, otros me dicen otra. Retrocedo y digo, el deíctico se usa en la oralidad, no se usa el deíctico en el escrito porque no tenemos el contexto para poder tener referencia de qué es lo que está señalando ese deíctico. Después hablé de las formas pronominales, las formas verbales que utilizamos en la oralidad. Generalmente, usamos la segunda persona, decimos yo o nosotros, o vos, ustedes. Pero en el texto escrito, si bien pueden aparecer estas personas, puede aparecer la tercera persona o puede aparecer también el impersonal, propio de los textos académicos. Se dice, se estima, se supone, se analiza, se observa, y puede aparecer lo que les decía, el plural de modestia. Cuando uno dice, nosotros buscamos, nosotros investigamos, nosotros encontramos, y en realidad están hablando en un texto académico de un trabajo que realizó una única persona, pero que no dice, yo encontré, yo analicé, yo utiliza la primera persona singular, sino una primera persona plural, aun cuando
el que lee ese texto, por ejemplo, sabe que el investigador trabajó solo. Aún nosotros, la primera persona plural. En el discurso oral existe lo que se denomina una baja densidad léxica. Esto, traducido, quiere decir que el vocabulario que utilizamos, la variedad de palabras que utilizamos, la multiplicidad de sinónimos que usamos es muy baja. Nos arreglamos con poco número de palabras. Eso altera la comprensión de quien nos escucha. En cambio, cuando escribimos, la densidad léxica, es decir, la variedad, la amplitud, la profundidad, la precisión, la especificidad que yo el texto, es mucho mayor. Porque no tengo posibilidades de rectificar, ¿sí? O pedir que rectifiquen. Ustedes me dicen a mí, se congeló, profesora. Lo recupero. Pero si les hubiese mandado un texto escrito y todo un fragmento estuviese manchado o ausente, o con esos signos que por ahí nos salen cuando el programa que estamos utilizando no es el que corresponde, no tengo posibilidad de decirme en el momento, profesora, hay un fragmento que está todo borrado. Como pasa cuando usan fotocopias. Resulta que una hoja se les escabulló. Bien. Otra característica de la oralidad. Puede haber oraciones incompletas. ¿Por qué? Porque quien me escucha puede completar la oración, puede completar lo que estoy diciendo, a partir del conocimiento previo del tema que yo estoy desarrollando, o a partir de alguna referencia del contexto, a partir de un gesto. Puedo decir, uy, y el otro día, ¿se acuerdan? El calor, el calor. Y ustedes ven mi gesto y pueden interpretar que realmente calor, fue molesto. Sí. ¿Querés que te cuente la mosquitada? Y no digo nada más. Ustedes sobreentienden, porque vivimos en la misma región, la mayoría, que fuimos invadidos por mosquitos asesinos en esta última semana, ¿no? Yo no digo más. Yo digo, la mosquitada. Ustedes ya entienden, no necesito completar la oración. Pero ¿cuándo ocurre eso? En la oralidad y a partir de ciertos elementos del contexto que a ustedes les permiten recuperar el significado. Esas oraciones incompletas son muy habituales en nuestra comunicación. ¿Comí un asado? ¿Un asado? Y ustedes sobreentienden por tono, por mi gesto, que seguramente el asado que estuvo muy rico, estuvo muy bueno, fue abundante, fue sabroso, fue tierno. Ustedes completan la información. Recién en un texto escrito que diga, comí un... y no escribo nada más. O comí un asado y nada más. Y ustedes dicen, bueno, comí un asado, pero ¿qué me está queriendo decir? En el texto escrito, las oraciones deben estar completas, las proposiciones deben estar completas, porque el lector no tiene manera de completar la información si es que no está anunciada con anticipación en el texto escrito, o si no está anunciada a continuación. En algún momento la información se tiene que completar. Profe, Sí. permiso, quiero ¿Quién me aportar habla? algo. Alicia, ¿Quién me habla? Alicia. Alicia. Hola, Alicia. Sí, 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 te Le escuchamos. comento, cuando por lo general, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Ah,
Por lo general, cuando se escribe un guión cinematográfico, cuando se intenta darle acciones a los personajes, por ejemplo, una persona común, o sea, una persona que está por fuera del ámbito, no entendería si el personaje, por ejemplo, hace un gesto de que está comiendo algo y está rico. Entonces, en los guiones lo que se intenta hacer es escribir las acciones lo más detalladas posible para que el lector lo pueda entender. Entonces me hace como que tiene una relación a eso, ¿no? Si yo no le pongo a mi personaje que está comiendo y le parece rico, el actor cuando lo lea ese guión no lo va a entender y no lo va a poder interpretar y por lo tanto no lo va a poder hacer frente a la Claro, cámara. Entonces, claro, las medidas cálidas es el nombre ujú, exacto, ¿no? Esas sí, exacto. advertencias, ¿sí? La compañera está comentando. Cuando uno escribe un guión de teatro, un cine, tiene que poner todo en detalle porque se escribe, quiere que eso se refleje en el escenario o en la pantalla de la manera que lo pensó, que lo, que lo creó. Entonces tiene que poner, el personaje se sienta, mira por la ventana, todo tiene que aparecer Exacto, así. así. Mira por la ventana, se acomoda el pelo y se recuesta en la mesa. El actor, Sí, quien así. lee el guión, tiene que saber exactamente cuáles son los movimientos, porque si no, es imposible. Por eso, bueno, esto no tiene que ver, pero el discurso teatral es una cosa, es un tipo de discurso particular, el guión teatral, la obra de teatro. Está pensada para ser representada, ¿sí? No está pensada para ser leída, está pensada para ser leída por los actores que van a intervenir. Pero ustedes, si han leído obras de teatro en la secundaria, que seguramente alguna obra habrán leído, verán que entre paréntesis dice, sale por el costado, ¿sí? Eh, eh, sacude la cabeza indignado. Hay lo que se denomina en didascalia. ¿Está, está Alicia? Sí, sí, eso nomás, gracias. Está bien. Por eso es muy, muy pertinente tu aclaración, porque el guión aparece con un formato escrito, pero va a ser representado. Entonces, si va a ser representado, va a utilizar otro canal. Entonces, necesita las advertencias en el escrito de cómo va a ser representado en el otro canal, que va a ser el audiovisual o el oral. Perfecto, ¿Entienden? gracias. No, no. Los demás, sí, Aileen, ¿querés comentar algo? Sí, no, una pregunta. Por ejemplo, en las novelas se puede reproducir, en la redacción de una novela se puede reproducir un sonido que una persona haga. Supóngase, usted estaba poniendo el ejemplo del asado. El se puede reproducir, digamos, con la MMH. ¿Esa podría ser una excepción, por ejemplo? No es una excepción, es la reproducción del texto oral que puede aparecer en la novela. La novela, hacer un texto de ficción, permite una flexibilidad enorme. Ustedes en una novela van a encontrar oraciones incompletas, un personaje que tartamudea y aparece escrito su tartamudeo, van a encontrar un personaje que utiliza palabrotas, muletillas, dudas, y van a encontrar las transcriptas así. ¿Por qué? Porque están reproduciendo la oralidad de ese personaje. La novela, al ser un texto tan complejo, literario y ficcional, va a utilizar recursos, como por ejemplo, para que yo pueda, no sé, supongamos, quiero en mi novela, en mi personaje sea adolescente y tenga un diálogo adolescente con su madre. Entonces, el uso que va a ser de la lengua, el idiolecto que yo le voy a poner a ese personaje, va a tener un cronolecto adolescente, seguramente, un sociolecto quizás no instruido y un dialecto quizás regional. ¿Sí? En un registro informal,
que va a intentar reproducir el canal oral, que va a usar un registro no especializado y él quizás un registro subjetivo. Cuando le dicen, no sé, ATR, no quiero más bardo, por ejemplo, o algo así. Y va a aparecer reproducido, escrito. Pero yo como lectora de esa novela, donde habla así ese adolescente, voy a entender perfectamente en mi pacto ficcional que establezco con el narrador, que ahí estoy leyendo la voz de ese personaje. Cuando estoy haciendo estas clasificaciones, ustedes siempre piensen que estas son generalizaciones y que en la generalización aparecen algunos ejemplares que necesariamente van a responder a ciertas particularidades de ese ejemplar. ¿A qué me refiero? No sé. En poesía, yo puedo ser un poeta como Oliverio Girondo, donde en el texto escrito para poesía utiliza una serie de términos que, por ejemplo, le dice en un comienzo de un poema, o sea, términos que no son necesariamente castellanos, sino que buscan la sonoridad. Ahora, después del recreo, les voy a dar el ejemplo concreto de lo que estoy diciendo. Pero cuando pensamos en oraciones incompletas o oraciones completas, estamos diciendo, en la realidad, yo puedo completar esa información, o porque comparto en ese momento la situación comunicativa, porque sé de lo que se está hablando y puedo como participante de esa situación, como interlocutora, puedo perfectamente completar la información. En el texto escrito, eso está muchísimo más difícil. Necesito completar la oración. Hacemos las excepciones, que estaba aclarando en cuanto al discurso poético teatral, discurso literal dramático, que tiene eso. El guión de teatro requiere las indicaciones precisas de los movimientos, de las expresiones, de los discursos. Bien. En el discurso oral, por lo general aparece la voz activa de los verbos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de voz activa? Estamos diciendo que los verbos se usan de la manera siguiente. El sujeto es quien ejecuta la acción, el proceso o el estado que manifiesta el verbo. Entonces, el sujeto... Profe, perdón, ¿lo un podría sujeto, repetir? ¿cómo no? ¿Cómo no? En una voz activa de los dos, oraciones en voz activa, quiere decir que el sujeto de esa oración es quien ejecuta la acción, el proceso o el estado que el verbo manifiesta. Supongamos, yo digo en voz activa, estoy dando una clase. Estoy, un momento, puedo decir, voz activa, mis perros ladran en el patio. El sujeto de ladrar son mis perros. Entonces, en esa oración, mis perros ladran en el patio, el verbo está en voz activa, ¿por qué? Porque la acción de ladrar está ejecutada por el sujeto. ¿Sí? Esto ustedes lo tienen que haber visto en primer año de la secundaria, formas activas y formas pasivas de los verbos. Lo estoy recordando. En algunos casos, algunos en sexto o séptimo grado también lo pueden haber visto. En el discurso escrito va a aparecer esta forma activa de los verbos, pero también va a aparecer lo que se denomina la voz pasiva. Cuando hablamos de la voz pasiva, no es
el sujeto quien ejecuta la acción, sino lo que se denomina un sujeto paciente. Para que, a ver, si busquen y rebusquen en su memoria en las clases de lengua, donde tenían que identificar el objeto directo. Y les decían, bueno, vamos a ver cuál es el objeto directo en esta oración. Y les decían, el objeto directo pasa a ser sujeto en voz pasiva. Entonces, ustedes decían, Juan Carlos come manzana, voz activa. ¿Quién come? Juan Carlos. Tercera persona del singular, y un sujeto, tercera persona del singular, Juan Carlos. Él come manzana. Para saber qué función dentro de la oración cumplía sintagma manzana, decíamos, las manzanas son comidas por Juan Carlos. Esa es una oración en voz pasiva. ¿Por qué? Porque el sujeto de esa oración no ejecuta la acción, porque las manzanas son comidas por Juan Carlos. Esa oración en voz pasiva, la forma verbal pasiva, se construye con la conjugación del verbo ser, el participio que concuerda el género y número con ese sujeto paciente. Esto ustedes lo van a poder encontrar con mayor detalle si buscan voz activa y voz pasiva en internet y van a encontrar una explicación, ejemplos donde ustedes lo puedan leer. Al no tener yo pizarrón en este momento como para poder mostrarles el proceso, resulta un poco más complicado. Voz activa, el sujeto realiza, lleva adelante la acción, el proceso o el estado que el verbo está manifestando. En el caso de la voz pasiva, el sujeto es un sujeto paciente, es decir, recibe el proceso, la acción o el estado que manifiesta el verbo. ¿Está más o menos claro lo de voz activa y voz pasiva? Las formas verbales. Y también aparecen los usos de los impersonales, donde no podemos nosotros encontrar el sujeto. Agrede, ¿sí? Aparece el uso de la pasiva con C o aparece el impersonal. Mónica Ortellado parecía que me iba a preguntar algo. Con su micrófono y después lo desactivo. Así que vamos hasta ahí. ¿Se dan cuenta las diferencias entre cuando uso el canal oral? Acá me pregunta si el impersonal sería el sujeto tácito. No, el sujeto tácito tiene sujeto que yo no. El impersonal, el ejemplo más común que ustedes pueden tener de impersonal es con los verbos que se refieren al clima. Llueve. Yo no puedo encontrarle un sujeto. Nieva. Refresca. ¿Quién refresca? Nieva. Los ejemplos más comunes de los impersonales son aquellos a cuales yo no les puedo encontrar un sujeto. No tienen, en el momento en que yo formulo, no hay un sujeto al que yo le pueda atribuir ese verbo. El sujeto tácito, en cambio, el sujeto existe, no lo digo. Estamos en clase. Esa es una oración. Estamos en clase. ¿Cuál sería el sujeto de esa oración? ¿Cuál sería? Alguien que lo diga, por favor. Nosotros.
nosotros no necesitamos decir nosotros estamos en clase. Con la forma verbal ya nos alcanza, pero tiene un sujeto. Aquellos que hablan inglés saben que no existe el sujeto tácito en inglés, que siempre tengo que nombrar al sujeto cuando estoy hablando. Acá me dicen nosotros. Fíjense que otra opción es todos estamos en clase. En vez de utilizar un pronombre personal, utiliza otra clase de palabras. Utiliza un sustantivo todos, funcionando ahí. Todos estamos en clase. ¿Entienden la diferencia entre impersonal y sujeto tácito? Para quien preguntó o para que se acuerden bien. Bien. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Son varias las cuestiones. Paciencia, paciencia. No te duermas, Matías. No te impacientes, María. No te agotes, Benjamín. Digo estos nombres porque son a quienes los estoy viendo. Bien. En el discurso oral va a aparecer la repetición de la misma forma sintáctica y léxica. No me molesta. Yo puedo decir varias veces el mismo término, organizar de la misma manera la oración, poner sujeto, verbo y predicado, digamos, tener la misma estructura regular que no interfiere. Y puedo usar también subordinadas, y puedo usar yuxtapuestas, todo tipo de construcciones gramaticales que en el momento no me resultan de mayor dificultad. En el caso de lo escrito, yo tengo que ver que aparecen alternancias de formas sintácticas y léxicas. Es decir, que vamos a optar por la no repetición en un texto del mismo término, y vamos a utilizar otro tipo de recursos que vamos a verlos después cuando hablemos de recursos de la cohesión. Pero la repetición de un mismo término me obstaculiza muchísimo la comprensión. José, ¿estabas queriendo preguntar algo? No, profe, pero quería consultarle, o sea, anteriormente con el tema de las muletillas, Sí. ¿pueden ser los nexos también? ¿Que una frase con la otra? No, esa es otra clase de palabras y otra clase de construcciones. Porque me estaba Vamos confundiendo, a ver. creí que eran los nexos. No. Las muletillas, mira, las muletillas son, por ejemplo, en nuestra región, bueno, pues seguimos. Hay otras muletillas que son, por ejemplo, a ver, espérenme, estoy tratando de recordar. Bueno, lamentablemente teníamos a Maradona, que estaba enfermo, pobre hombre, que cuando hablaba, hasta que podía coordinar lo que iba a decir, decía, eso es una muletilla. En ese caso, esa muletilla denotaba, o al menos prestando atención, evidentemente, el pobre estaba enfermo, ¿no? Cuando nosotros usamos muletillas, y esa muletilla se reitera, muchas veces es una marca de nuestra manera de hablar. En nuestra región el OSEA no me está marcando nunca una opción. Es probable que haya gente que diga, bueno, vos sabés que fui al supermercado, o sea, y estuve buscando como 3 horas, o sea, una llanta que me dijo que estaban en oferta, o sea, y no pude encontrar, y entonces, o sea, fui a otro supermercado. ¿Me explico? Profe, Alicia, una ¿sí? ¿Qué consulta. querés decir? Sí. Sí. El tema de la muletilla no sería cuando uno intenta coordinar las palabras para decir lo que viene. ¿Podría usarse Por así de esa supuesto, manera? es como una pausa. Por eso, fíjense Ujú. que muletilla es diminutivo de muleta. ¿Eh? Y una muleta me sostiene para que yo pueda dar el siguiente paso. Piénsenlo así. Piensen la muletilla de esa manera. Y lo usamos en la oralidad.
Porque hay veces que pensamos más rápido de lo que estamos queriendo decir y queremos decir una cosa y no se nos ocurre exactamente la palabra y entonces no damos tiempo. ¿Sí? Perfecto. Y yo, Selene, vos me pedís que repita lo último que dije y resulta que yo no me acuerdo qué fue lo que dije. Yo lo que puedo hacer es reiterar lo que estaba desarrollando. Discúlpenme, pero me preguntan algo, me desvío y después ya me olvido qué es lo que dije. Porque una de las cosas que tiene la oralidad es esto, la brevedad en el tiempo. Entonces, digo, repetición de la misma forma sintáctica y léxica en la oralidad. Esa repetición no debería aparecer en lo escrito. ¿Sí? Tenemos que ser más creativas, tenemos que utilizar un vocabulario más amplio, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los métodos que tenemos para que eso no ocurra en el texto escrito. En el discurso oral, la repetición muchas veces es un recurso propio para que alguien retenga lo que se está diciendo. Porque una de las características es esto, ¿no? Les dije recién, no puedo repetir lo último que dije porque me olvidé que fue lo último que dije. Digo tantas cosas en tan poco tiempo que me olvido. La repetición en la oralidad funciona como un aspecto redundante que me permite retener en memoria. Y no molesta. Repetir no molesta. Repetir un término, repetir un concepto, no interfiere en la comprensión. En cambio, en el discurso escrito, si nosotros repetimos siempre el mismo término y no utilizamos sinónimos, no utilizamos otras formas para decir los conceptos que estamos queriendo desarrollar, la repetición se transforma en un obstáculo. ¿Me molesta? ¿Me molesta? ¿Me molesta? Fíjense que repetí 3 veces. Me molesta para que ustedes se den cuenta que molesta en el texto. Pero si escribo 3 veces me molesta, me molesta, me molesta en el texto escrito para ustedes, ¿qué le pasó? ¿Se le trabó el teclado? En el discurso oral aparece si yo quiero citar lo que dijo otro, gente lo usa en estilo directo. Entonces, cuando estoy hablando con alguien, puede ser que le diga, mira, ¿sabes qué me dijo? No vengas más a esta hora. ¿Te das cuenta? Y sigo hablando. Repito textualmente lo que otra persona me dijo. Estoy comentándole algo a alguien y le repito textualmente lo que otra persona me dijo. En escrito pueden aparecer las citas en estilo directo o pueden aparecer las citas en estilo indirecto. Me dijo que no viniera más, que no llegara tan tarde. Y hay esas modificaciones de las citas en estilo directo o en estilo indirecto, en el periodismo funcionan de una manera muy frecuente, porque hay veces que el periodista prefiere poner el estilo directo y dice, fulano de tal dijo, en comilla, y transcribe en forma directa, en forma escrita estoy diciendo, transcribe en forma directa lo que dijo esa persona. En otros casos, el periodista interviene en eso y dice, el entrevistado manifestó que tal cosa, y lo pone en estilo indirecto. Ustedes van a encontrar, van a poder ver que las citas en estilo directo siempre están encabezadas por algún verbo del decir, dijo, manifestó, expresó, planteó, expuso, preguntó, y luego la partícula que, la palabra que. Manifestó que, dijo que, planteó que, señaló que, enunció que, ¿sí? Y ahí va el estilo indirecto. ¿Estamos? Vamos, por aquí. Complejidad sintáctica fíjense que pareciera un absurdo, pero hay complejidad sintáctica cuando hablamos. Que no lo sepamos, que no podamos describir exactamente cuál es la complejidad sintáctica, no implica que no la utilicemos.
En mis discursos, es decir, en este discurso oral que yo estoy haciendo en esta clase, hay una complejidad sintáctica enorme. Que si ustedes la tuvieran que transcribir, tendrían que pensar, bueno, acá usó una subordinada adjetiva, acá usó una yuxtapuesta, acá tendría que poner un punto y aparte o no. No, acá hizo una interrogación, acá usó tal. ¿Me entienden? Es complejo. Siempre cuando tenemos una conversación, una charla, una clase, estamos escuchando un debate y nosotros queremos describir sintácticamente cómo está organizado ese texto, van a darse cuenta que tiene complejidad sintáctica. En cambio, en el texto escrito, para que sea más fácil para el lector acceder a lo que ese texto escrito dice, necesariamente tenemos que hacer un esfuerzo de ser sencillos en la sintaxis. No ser rebujados, sino oraciones breves o párrafos que aborden el mismo tema, el tema, poner títulos, subtítulos, hacer referencias, a lo que en el caso de los textos orales, los silencios, ay, me dice acá, saliendo y entonces complejidad sintáctica, les dije. La complejidad, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, profe, se escucha, pero anteriormente se había cortado Bien, justo. bien, bien. Yo no sé si será mi señal, ya no tengo manera de poner mi conectividad, chicos, les pido disculpas. Bien, vuelvo. Cuando hablamos, nos estamos preocupando de cuál es la agilidad en la sintaxis que estamos utilizando. Ponemos un circunstancial al principio, luego la forma de la quizás después el sujeto, después, no sé. Esta mañana me levanté muy temprano y me encontré con que mis perros habían hecho un pozo en un rosal recién plantado. Fíjense, esta mañana, circunstancias de tiempo. Levanté muy temprano, no tengo sujeto tácito. ¿Ya? Uso una forma que es una forma verbal. Muy temprano, circunstancial de tiempo otra vez. Encontré, ahí tengo un verbo. Otro verbo. Me levanté, luego encontré que perro, una subordinada sustantiva. Que ellos habían, otro verbo, habían hecho una forma verbal del pluscuamperfecto, habían hecho un pozo, objeto directo. En el rosal, en un circunstancial del lugar. Recién plantado, un circunstancial de tiempo. Fíjense toda la complejidad sintáctica de una cosa absolutamente doméstica que acabo de inventar. Si escribo eso, probablemente tenga que reformular y diga, perros hicieron un pozo y rompieron el rosal recién plantado. Punto y seguido. Lo descubrí esta mañana. Coma. ¿Cuándo? Punto. ¿Me entienden? Tengo que simplificar porque si no, toda esa complejidad sintáctica de la oralidad en el escrito se pierde. Me confundo. Otra cuestión. El discurso oral se organiza por turnos. Habla uno, otro escucha. Habla el otro, los demás escuchan. En el caso del texto escrito, es monológico. Yo recibo el libro escrito por alguien o por un grupo, pero yo lo recibo después.
y lo recibo sin oportunidad de tener un diálogo. Entonces, en el caso del discurso oral, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, tenemos la posibilidad de organizarnos por turnos, es decir, usar la palabra por turno, en un debate, en una conversación, en una charla, en una mesa redonda, en una presentación con ponencias, en un informe periodístico. Aunque muchas veces en los programas de paneles, donde hay panelistas, le dicen, por favor, hablen de a uno porque no se entiende nada. Claro, no se entiende nada porque no se está respetando el uso de la palabra. Piensen ustedes si filmaran, bueno, como en otras épocas, antes de la pandemia, esas reuniones multitudinarias familiares, si alguien intentaba grabar en la mesa a todos los que estábamos, éramos 10 o 12, a ver si se puede entender de lo que se está hablando. Imposible, porque se ven comunicaciones superpuestas. Entonces, la abuela que está sentada en la cabecera está hablando con la nieta que tiene el bebito y le pregunta cómo está el bebito, la nieta le contesta, pero a su vez su hija está hablando con la cuñada que está sentada enfrente y le está comentando de lo último que vio en televisión y del trabajo que está por hacer, y la otra está... Y otro está reclamándole al asador que por qué tardan tanto con los chorizos. Y uno trata de grabar eso y es imposible, porque hay toda una simultaneidad en el uso de la palabra, que en nuestros intercambios sociales domésticos los manejamos absolutamente bien. Pero si estamos viendo un programa de televisión donde se está discutiendo, no sé, los bienes que deja el duque de Edimburgo, recientemente fallecido consorte de la reina Isabel de Inglaterra, los panelistas quieren hablar todos al mismo tiempo, no vamos a entender nada. Se necesita el uso de la palabra por turno. En cambio, en el escrito no tengo esa dificultad. El discurso oral siempre va a depender del contexto. Fíjense cómo estamos dependiendo todos nosotros, todas nosotras, de nuestra conectividad. En este momento, el contexto, la situación de pandemia, la situación de aislamiento, la situación de cada uno de nosotros con nuestra tecnología, nos obliga a una forma de comunicación dada por la tecnología, con un montón de interferencias y dificultades. Si esta misma clase la estuviéramos teniendo en Sargento Cabral, yo estaría con el micrófono, con la diapositiva puesta, y ustedes sentados ahí preguntándome cada uno, y yo desplazando a cada uno, y ustedes en algún trabajo quizás de taller, trabajando entre 4 o 5 para sacar conclusiones sobre distintos temas. Siempre el discurso oral va a depender del contexto. En cambio, el discurso escrito tiene un escaso grado de dependencia del contexto. Porque yo puedo escribir sobre la Segunda Guerra Mundial mientras estoy tomando tereré sentado en la arena de la playita. Y no depende del contexto. Ustedes pueden estar leyendo cualquier noticia en internet y quizás están en su casa baldeando el patio. Están ahí levantando los pies nada más mientras tienen baldazos de agua. Y no depende su lectura de los baldazos de agua. ¿Me explico? Entonces, escaso grado de dependencia del contexto. Y aparte, yo no necesito el contexto para poder entender. El contexto situacional del momento de lectura, me refiero, para poder comprender lo que se me está diciendo, lo que me está diciendo el texto escrito. Puede ser que en algunos casos yo necesite datos del contexto de la producción de ese texto escrito para entenderlo mejor. ¿Me explico? Que puede ser que si estoy leyendo, pongamos, un libro donde hable del Holocausto, ¿sí? Producido en la Segunda Guerra Mundial. Y yo no tengo mucha información. Información es lo que vi en algún lugar, en la televisión,
Bueno, puede ser que necesite leer otras cosas, informarme de otras cosas, para poder tener una acabada comprensión del texto que estoy leyendo. Pero en sí no va a depender del contexto de situación de lectura. Puede ser que dependa del contexto de situación de producción. En el discurso oral hay posibilidades de retroalimentación inmediata y posibilidad de rectificar en el momento. Algo no se entendió, se corrige. En el caso del escrito, esto es imposible. No podemos rectificar en el momento, no podemos dar lo que ya está escrito. Por eso esto va a implicar que yo tenga un feedback inmediato por parte de mis interlocutores, y en el discurso escrito no lo puedo, no tenga feedback inmediato. Yo puedo tener un feedback a posteriori, por ejemplo, leo algo en el diario y puedo llegar a escribir una carta de lectores en función de algo que salió en el diario, pero el feedback no es inmediato. Profe, y en el Sí, caso de una charla, Jerónimo Boga le habla, y en el caso de una hola charla por Jerónimo. WhatsApp, o sea, que están los dos en línea mutuamente conectados y se mandan mensajes y se contestan al segundo. No, no Claro, es pero tampoco no. Lo una que pasa es que, inmediatez. fíjate vos que no es tan inmediato, porque muchas veces vos lees el mensaje, le contestás y después te entra un mensaje de la misma persona que te habla de otra cosa, y resulta que vos no contestaste ese mensaje inmediato que te entró, sino el anterior, dos o tres anteriores. Ni Claro, siquiera es tan inmediato. Piensen en los WhatsApp, si son WhatsApp, hola, ¿cómo estás? Y el otro contesta, bien, estoy bien, pero ¿cuándo contesta? Cuando ve. Puede ser que haya pasado media hora, 20 minutos, o que haya pasado 6 horas. O no les pasa a ustedes que se indignan cuando alguien dice me clavó el visto. Sí, se ríen porque saben, me clavó el visto. Quizás justo estaba, no sé, en clase, ¿eh? Bueno, acá dice Luciana Costa, dice, yo tengo el visto desactivado, entonces nadie se entera de quién ve o no ve el mensaje de Luciana, así nadie se ofende. Pero hasta en el WhatsApp esto no es tan inmediato. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando quiere hablar con alguien, lo llama, utiliza quizás WhatsApp, si es que tiene datos, o si no, llama por teléfono. me referí, profe, al WhatsApp porque es, creo yo, el medio por el cual nos comunicamos escrito y por chat más inmediato que se me ocurre, dentro de Claro, todo. pero fíjate vos que el WhatsApp, al ser un modo de comunicarnos tan novedoso estoy diciendo en los últimos años, que nosotros ni siquiera ponemos, eh, muchas veces hacemos dibujitos, ponemos iconos, ni siquiera utilizamos estos códigos escritos a los que yo me estoy refiriendo. Usamos una sola letra, ¿eh? Ponemos una Q solamente en vez del que completo. Estoy en casa, y en vez de escribir en casa, escriben una K y una S y una A. TKM, te quiero mucho. Profe, disculpe, Encima no es Sebastián Sánchez le TQM, habla. sí, Sebastián, sí, Sebastián. Tampoco, tampoco cuando hablamos por WhatsApp hay una inmediatez, porque en el momento que se tarda en escribir ya se corta todo, digamos. No como hablando personalmente con alguien. Cuando ¿Es tarda así? en escribir, o sea, cuando ya aparece el escribiendo, por ejemplo, ya es como que corta algo. Porque yo hablando con alguien personalmente, no voy a estar esperando para contestar. No vas a estar esperando que dice escribiendo, escribiendo, escribiendo. Yo supongo que les debe pasar a ustedes con personas, por ejemplo, mis hijos me critican de que yo tardo mucho mientras escribo. Lo que pasa es que yo escribo completo, yo uso el signo de exclamación al inicio, escribo el signo de exclamación al final, la pregunta al inicio, pregunta al final. Yo escribo, pongo las comas, pongo las tildes. Entonces, claro, mis textos por ahí los voy corrigiendo porque pongo mal el dedo,
o el predictivo escribe cualquier cosa, borro, vuelvo a escribir, entonces dicen que tardo mucho. Claro, obviamente tardo mucho porque reviso mi texto escrito por una cuestión personal. ¿Sí? Acá dice pensando, pensando, pensando. Sí puede ser. El oral sí se espera porque se respeta el turno de la palabra, dice Luciana Acosta. Matías González dice, qué feo escribir así. Pero bueno, son diferentes maneras. Es un soporte, es un soporte particular que tiene su propia norma, porque tiene toda la informalidad de la oralidad, pero en la escritura, y además incorpora ilustración, porque los iconos son ilustración. Entonces yo pongo la carita del dibujito, ni que hablar de los memes y todo lo demás. Ese es un universo totalmente diferente, es de comunicación diferente. Bueno, hacemos un recreo de 10 minutos. Muy bien, para continuar con el desarrollo, sigamos viendo estas diferencias entre el curso horario y el curso. Una de las cuestiones fundamentales en lo coloquial, en las charlas habituales, es la espontaneidad. Es decir, van surgiendo ciertos temas, ciertas cuestiones, se va variando de tema, por ahí no se continúa con el mismo tema, uno empieza con digresiones, con cambios, hay dudas, hay titubeos, hay interrupciones, frases inconclusas, que era como les decía hoy. Eso tiene que ver con la espontaneidad, muchas veces en un intercambio a través de la oralidad. En cambio, en el discurso escrito, tiene que ser elaborado, tiene que ser preciso, tiene que ser cuidado, la sintaxis regular, es decir, una sintaxis regular tiene que ver con un sujeto, un verbo, un predicado, que no se me confundan. Las frases tienen que estar completas, así como habíamos señalado de las oraciones. En el caso de la oralidad, como la oralidad tiene que ver con la fugacidad muchas veces, dice verba volant, palabras vuelan, scripta manent en latín, esto permanece. Hay un menor grado de información nueva, espontáneo, en lo plano, oral, generalmente focaliza sobre un tema, sobre ese tema se desarrolla, y sobre ese tema se aborda, y quizás no hay mucha información nueva. En cambio, en el discurso escrito, en los textos escritos, puede ser que haya una mayor incorporación de información nueva y mayor concentración de información también. En la oralidad podemos transgredir la gramática. Esto de las frases incompletas, de las repeticiones, de poder usar la gramática, por ahí le erramos en la concordancia, nadie habla perfectamente castellano, nosotros tenemos marcas regionales, podemos transgredir la gramática y no se altera en la comunicación. En cambio, en el texto escrito hay una rigurosidad respecto de la gramática, hay un respeto escrupuloso, cuidadoso por la gramática, por las concordancias, por las relaciones verbales, por el uso de los tiempos verbales, por la correlación verbal, por el uso de los signos de puntuación, los signos auxiliares. Muchas veces en la oralidad no prevé, ¿sí?, en la conversación cotidiana o en una charla cotidiana, no se anticipa, no se hace una planificación. Obviamente que en el caso que nos estamos encontrando en este momento, esto es una clase. Para poder dar una clase yo tengo que planificarla, yo tengo que formarla, yo tengo que estudiar, pensar. Entonces hay una planificación, ¿pero por qué? Porque es un tipo particular de comunicación. En cambio, en una charla
espontánea, doméstica, no hay una planificación. Ustedes vieron en el cursillo que para poder escribir, uno tiene que hacer una planificación de la escritura. Es decir, qué va a escribir, sobre qué va a escribir, qué tipo de texto va a usar, cómo lo va a utilizar, qué extensión va a tener, por dónde se lo va a difundir. Es decir, hay un montón de planificaciones que se realizan cuando estamos en este escrito. Obviamente el canal que nosotros usamos en la oralidad es un canal oral auditivo, ¿cierto? Su mismo nombre lo indica. En cambio, en el escrito, el canal es visual. Es decir, necesariamente tenemos que poder leer, tenemos que poder ver. ¿Qué dije? Que la gramática en la oralidad, acá me está preguntando Aldana, es, por ahí podemos ser hasta gramaticales, digamos, podemos llegar a tener dificultades en la concordancia, en un discurso espontáneo me estoy refiriendo, en una charla común y corriente. En cambio, en el texto escrito no nos podemos permitir ese tipo de entonces, canal auditivo en la oralidad, canal visual en el caso del texto escrito. En la oralidad tenemos lo que se denomina la cadena hablada, porque se sucede un fonema tras otro, hay una sucesión, una percepción, escuchamos los sonidos, los fonemas, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. En cambio, en la texto escrito, tenemos una percepción simultánea de todos los signos. Yo tomo la página, y si en esa página hay una ilustración, un infograma, si hay un esquema, si hay un cuadro, y si está el texto, yo lo recibo todo al mismo tiempo. Aunque luego lea de una manera secuenciada, de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Qué pasa, Costa, Luciana? ¿No se entendió? No se entendió. Otra vez. Pone acá, fíjense cuando hablo de la... Ponen caritas que lloran. Perdón que no entiendan. A ver si ahora entienden. Son varios los que me ponen el icono de la carita que llora. Digo, cuando hablamos, hacemos lo que se denomina una cadena hablada. Va un fonema detrás de otro. Fonema detrás de otro. Y percibimos también de la misma manera. Un fonema detrás de otro. Es decir, que hay una percepción sucesiva de los signos. En el caso de lo escrito, yo tengo un texto escrito y percibo el texto escrito en forma holística, en forma total, en forma completa. Después me pongo a leer y leo las oraciones de izquierda a derecha, luego bajo, de izquierda a derecha y luego bajo. Si alguna de ustedes o de algunos han ido más, saben que el comienzo se lee al revés, hacia adelante. Que estoy con mi conexión. Detengo el video. Detengo el video un momento para ver si mejor mi conexión. Ahora, escuchan sin que esté entrecortado. Sí, A ver si profe, ahí se escucha. funciona. ¿Se escucha? Bueno. Voy Sí, a sí. detener el video un momentito porque me sale la advertencia de que mi conexión está con dificultades. Es por la hora. A esta hora ya empieza a haber más conexiones, entonces se vuelve más lento. Bien. Entonces, la percepción, en cambio, de los textos escritos es una percepción completa. ¿Sí? No. Cuando dije que el texto escrito es una percepción general y holística, completa, entera, completita. Yo percibo la página
de cualquier texto y la percibo completa, la veo completa, aunque luego lea renglón por renglón, pero la percibo completa. En cambio, es decir, yo puedo tomar una novela y leer las 3 primeras páginas y leer las últimas 3 y leer el final. Algo que si alguien me está contando un relato, no puedo hacer eso. Tengo que esperar la secuencia y que llegue al final. ¿Sí? La comunicación en el discurso oral es una comunicación efímera, breve, empieza y termina muy rápidamente. Y no queda, si no tengo posibilidades de grabar, como en este caso que estamos grabando esta clase, no tengo posibilidades de recuperar. Los compañeros que no han podido bajar las clases anteriores, perdieron las clases. No se repiten, porque son efímeras, porque son un intercambio a través del canal oral. En cambio, la comunicación en el discurso escrito es una comunicación diferida. Por eso les digo yo, busquen estos materiales que están en la plataforma, porque en forma diferida ustedes lo van a poder recuperar. Hay utilización, en el caso de lo oral, códigos no verbales y paralingüísticos. En este momento apagué la cámara, entonces ustedes no saben qué gestos estoy haciendo. Solamente se sostienen en mi voz. Pero, voy a hacer el video, ustedes pueden percibir si yo hago un gesto de énfasis, ¿sí?, en función de lo que estoy diciendo, si quiero puntualizar, lo que sería esto de que no me están viendo, sí, están escuchando mi voz en off. En el momento en que no me ven, es una voz en off, que sería totalmente agobiante para ustedes. Si fuese solo mi voz en off, estarían todos dormidos ya. Además de lo que ya están dormidos ahora. Bueno, entonces, en el caso del texto oral, aparece lo paralingüístico, la gestualidad, la entonación. En el caso del texto escrito van a aparecer los elementos denominados paratextuales, no el texto mismo. Títulos, los subtítulos, las negritas, el tamaño de las letras, la ubicación en la página, en algunos casos fotografías, esquemas, cuadros. Una cuestión que estuvimos viendo en la clase pasada, que tiene que ver con las variedades lingüísticas, en el caso, ¿cómo se llaman a esos elementos en el texto escrito? Los elementos, el título, el subtítulo, las negritas, la ilustración, se llaman elementos paratextuales. Están por sobre el texto, no forman parte del texto mismo. La tapa de un libro, por ejemplo, es su paratexto. Los mapas que acompañaban a sus libros de geografía eran los paratextos para que ustedes puedan entender geografía. El tamaño de la letra de una primera plana y el tipo de tipografía que utiliza una primera plana y la ubicación del titular en la primera plana son elementos paratextuales. Yo tengo la primera plana y a partir de la plana me voy a poder enterar cuáles son aquellas noticias que son fundamentales, que van a aparecer en ese periódico en forma como lo más importante a lo menos importante. ¿Sí? Eso es lo paratextual. En el caso de la oralidad, sería lo paralingüístico. El gesto, la mirada, el silencio, la entonación, que me van a dar ciertas pautas para que yo pueda entender mejor el discurso, el mensaje. ¿Sí? Les decía, en la clase pasada hablamos de las variedades lingüísticas. Ustedes pueden detectar perfectamente mi procedencia dialectal por la manera en que yo hablo. Entonces, saben que pertenezco a una comunidad de habla del nordeste, porque hablo como una habitante
de la región del nordeste argentino. No hablo como una cordobesa, ni como una mendocina, ni como una patagónica, ni como una norteña, como una colombiana, o una mexicana, una ecuatoriana, una chilena. Eso nosotros lo detectamos en la oralidad. La marca dialectal, la procedencia dialectal del emisor, la vamos a notar en la oralidad. ¿Escrito no? Profe, Sí, su ¿quién me habla? dialecto técnico también. José le habla. José, mira, yo tengo un idiolecto propio que tiene que ver con, que estoy utilizando en este momento un dialecto general. Pero ustedes que me escuchan pueden darse cuenta que yo no soy cordobesa, que no soy salteña, que no soy mendocina. Es decir, en la oralidad es posible detectar la marca dialectal del hablante. Algo que en forma escrita es imposible. Aunque yo utilice un dialecto general, ustedes igual pueden saber de qué región soy. En cambio, si esto estuviera por escrito, serían, pueden perfectamente entender lo que estoy escribiendo, pero no necesariamente van a saber cuál es la marca dialectal, de qué región soy, hablante de qué región soy. Hay en el discurso oral lo que se utiliza, a ver, cuando esa marca dialectal, me pregunta Luciana Acosta, cuando esa marca dialectal se adopta y no es propia o nativa, ¿cómo se procede en ese caso? Y deberá haber alguna razón por la cual uno adopta una marca que no es la propia. Si ustedes trabajan, como yo les decía en las clases pasadas, si ustedes van a ser periodistas, supongamos en un noticiero en CNN para Latinoamérica, van a tener que aprender a hablar en neutro. Van a tener que entrenarse para hablar en neutro. Porque en neutro los van a entender cualquier hablante latinoamericano. Ahora, difícilmente si trabajan en CNN para toda Latinoamérica, ustedes puedan hacerse entender si le dicen chaque la inundación a alguien que se está por inundar. ¿Me explico? Es decir, uno adopta Profe, ciertas maneras en función de ciertas necesidades. Sí. sí, lo mismo también cuando personas, por ejemplo, yo en mi caso, familiares que se criaron acá en Corrientes y después en una cierta edad se fueron, por ejemplo, a Buenos Aires y hablan como hablan ahí. No Claro, porque hablan uno como, se digamos, claro, o sea, como que se adapta también su... claro, Hacen los chetos. fíjense que también uno se contagia. ¿Qué decías, Matías? Que cuando, por ejemplo, se van del pueblo, digamos, se hacen los chetos cuando se van a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que tiene que ver Allá. con ciertas marcas de prestigio. Claro, allá, dice Álvaro. Hay ciertas marcas de Sí, prestigio pero el que tema es que allá en Buenos Aires se te pega muy rápido la tonada de ellos. Muy, muy rápido se te ¿Quién pega. me En pocos meses habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ezequiel Ibarra, que se te pega Ezequiel, muy ¿sabes por rápido. qué te pregunto? Porque no entran todos en mi pantalla, entonces no sé quién está hablando. Se te No, pega decía rápido, que sí, es que se pegan las como tonadas. El tema es que si te vas 2 meses y después volvés y ya se te pegó la tonada, es medio pronto. Disculpe, profe, Digo, sí, también tiene Sebastián Sánchez le habla. Sebastián, sí, También eso tiene Sebastián. que ver mucho de la edad de las que se van acá. Por ejemplo, si yo me voy desde chiquito y me voy a los jardines, a la escuela, a la secundaria, a la primaria, es como que tengo más tiempo allá y se te pega más la tonada. Por Pero, supuesto, pero yo si recuerden, me crío acá, no, es como que me voy a Buenos Aires y no. Algunas cosas sí se te pueden pegar o algunos dichos se te pueden pegar, pero no creo que no todo, porque en mi caso, por ejemplo, estuve tiempo en Buenos Aires o tiempo en Córdoba y no vine hablando como un cordobés o como un porteño.
No, porque depende de cada uno también. Hay algunos que son sensibles a apropiarse de esas tonadas y otros no. Hay una cuestión, miren, eh, en nuestro país pareciera más prestigioso hablar como se habla en Buenos Aires. Entonces, nuestras marcas regionales parecieran ser eh, menos prestigiosas. Y les voy a contar una experiencia personal, como para que entiendan de lo que estoy grabando, Bien, entonces, se puede identificar la tendencia dialectal del emisor en el escrito no. La utilización de palabras comodines. Las palabras comodines son esas palabras que usamos cuando no tenemos el término preciso y no molestan. Entonces se dice, bueno, este asunto, esta cuestión, este problema, cuando veamos estas cuestiones, estas situaciones, estas cosas, ¿se acuerdan del expresidente que dijo, y bueno, pasaron cosas, nos pasaron cosas? Sino que intente escuchar a un primer mandatario que nos explique qué pasó, qué nos ocurre. Diga cosas es demasiado general, hay que ser más preciso. En el caso del texto escrito, no, las palabras tienen que ser precisas. ¿Qué aparece en el discurso oral? Las onomatopeyas, ¿sí? Toc, toc, sí, mirá, abrí la ventana y ¡pram! Se cayó el frases hechas. Las frases hechas son esas frases que ya de tanto usarlas es como si hubiesen perdido significado. Y los refranes, eh, pone acá Matías González, sí, plop, decimos se cayó, plop, cayó desmayado. No, mirá, se pegó con la moto, ¡bum! Se chocó contra el colectivo. Onomatopeyas. ¿Qué son onomatopeyas? Tratamos de repetir con la voz el tipo de sonido que se produce cuando se produce ese acontecimiento. Boom, chas, oh, oh, ¿sí? Frases hechas, refranes. Eso, disculpe, profe, Sebastián le Sí, habla. Esas son las sí, Sebastián. onomatopeyas son utilizadas también muy de seguido en los cómics, por ejemplo. Por supuesto, porque es un recurso que utiliza el cómic, pero el cómic, recuerden que es un texto literario, entra dentro de lo literario. Y es un recurso, tanto los recursos de la onomatopeya como de la kinesia, vieron que se hacen rayitas para mostrar que se desplazan, o globitos o cuando alguien se pelea se hace como un tumulto y no alcanzamos a distinguir bien qué pasa. La onomatopeya es un recurso que utiliza el cómic en forma escrita. Así como hoy Alicia, ¿se acuerdan que hoy señaló Alicia que en el discurso teatral, en el texto dramático, es necesario hacer las didascalias, las indicaciones de los movimientos, de los gestos y demás? Es un recurso que tiene el texto dramático para orientar a los actores. En el texto de la historieta necesitamos onomatopeyas o aparece la onomatopeya como para ubicarnos en los sonidos, porque es tan sintética la intención de la viñeta de la historieta que va a utilizar estas onomatopeyas sin largas explicaciones. ¿Estamos? Bueno, terminamos con las características de lo que podríamos hablar de la lengua oral o de la lengua escrita, del discurso oral o del discurso escrito. Como toda descripción general, ustedes van a encontrar muchísimas excepciones. Hoy hablamos de qué pasa con los intercambios que hacemos por WhatsApp, qué pasa con el texto, con el discurso teatral, ahora estamos viendo qué pasa con la historieta. ¿Por qué ocurre esto? Y en este caso, por ejemplo, estamos utilizando, decimos, la oralidad utiliza el canal oral. Sí, pero estamos haciendo un intercambio visual.
también. Nosotros estamos usando ahora un recurso audiovisual. Selene Ketler me pone, sí, en las novelas también pueden aparecer onomatopeyas. Sí, sí. Difícilmente ustedes no sé, están tratando de contar una noticia de un accidente automovilístico y pongan el camión crash pegó contra el kiosco. No, van a escribir un violento choque o un violento impacto contra un kiosco callejero. ¿Sí? Estas características son características generales. Ustedes tienen que tenerlas en cuenta porque van a trabajar con ambos códigos seguramente en su labor profesional, tanto en la oralidad como en texto escrito. Y tienen que conocer estas características para que, por ejemplo, si realizan una entrevista y tienen que desgrabar la entrevista, no van a grabar con todas las dudas, repeticiones y demás que hizo el entrevistado en el momento que lo estaban entrevistando oral. Van a hacer todo un trabajo de desglosado, de sacar las repeticiones, de buscar los signos de puntuación que correspondan. Van a hacer inclusive las marquitas o las señales donde dicen en las entrevistas donde ponen se ríe, risa, duda, entre el periodista hace una entrevista para que nosotros tengamos la sensación de estar asistiendo a esa entrevista que estamos leyendo. Entonces, estas características de la lengua oral y lengua escrita. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque son características fundamentales que van a utilizar a lo largo de su carrera. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo están para un toque más un poquito más para hablar de habilidades nativas básicas? ¿Están muy cansados? ¿Están muy cansadas? O un poquito más, 20 minutos más. 20 minutos. Nosotros tenemos que ser conscientes que para poder ser eficaces comunicativamente tenemos que tener habilidades comunicativas básicas. Perdón, interrumpo porque surge una pregunta. El uso de onomatopeya se da en la escritura, sí se suele dar en la escritura, pero en la escritura, por ejemplo, en la historieta. Si ustedes son periodistas y están escribiendo sobre, por ejemplo, un derrumbe, no van a ponerse de bobo. ¿Me explico? Ese drum podrá aparecer en la oralidad, pero no en el texto escrito. No sé si te aclaré, Luciana, lo que preguntas. Volviendo a lo que estaba diciéndoles, necesitamos tener habilidades comunicativas básicas. Todos los individuos, todas las personas, necesitamos tener disponibles una serie de acciones y operaciones que nos permitan comunicarnos con eficacia. Esas acciones, ustedes ya vi que algunas estuvieron entregando algunos trabajos sobre actos de habla, pero bueno, todo hecho del lenguaje, todo acontecimiento del lenguaje, va a implicar un contacto recíproco entre los participantes de ese intercambio. Según Saussure, que fue un lingüista de principios del siglo XX, hay algo que se expresa en un contenido psíquico y otro, un contenido psíquico que tiene el emisor, y otro una actitud receptiva. La relación que se establece mediante el lenguaje va a ser una relación comunicativa, por lo tanto, esa comunicación, como lo habíamos visto en la primera de las clases, o en la segunda de las clases, no recuerdo bien,
tiene que ver con una cooperación en la comunicación. Yo coopero en el intercambio comunicativo en un intercambio dentro de una determinada sociedad con ciertas convenciones, con ciertos acuerdos, y el lenguaje es fundamental. ¿Cuáles son lo que nosotros denominaríamos las 4 macrohabilidades que tenemos que disponer para poder comunicarnos bien? Hablar, escuchar, leer y escribir. Si nosotros nos ponemos a pensar el porcentaje diario, qué es lo que hacemos en un porcentaje, cuál de estas macro habilidades usamos, nos vamos a dar cuenta que la que más usamos es la de escuchar. En todo caso, la segunda, podríamos pensar que la segunda macro habilidad que usamos es la de hablar. En esta clase, la macro habilidad que yo uso es la de hablar y ustedes la que están escuchando es la que están usando con más frecuencia. Pero fíjense que al mismo tiempo están escribiendo los apuntes. Es decir, están poniendo en juego 2 macro habilidades al mismo tiempo. La de escuchar y la de escribir. Yo estoy poniendo en juego una que es la de hablar y otra es la de leer, porque estoy intentando que lo que aparece en el chat pueda formular las preguntas. La comunicación es tan compleja y tan diversa como la actividad humana. Entonces, coexisten en forma permanente. Y las vamos incorporando en nuestra vida en diferentes secuencias. Lo primero que hace un bebé cuando apenas nace es escuchar. Estamos hablando de un bebito o de una bebita con todas sus posibilidades, ¿no? Un bebito y una bebita sin ningún tipo de limitación. Escucha. Escucha la voz de su mamá que lo tranquiliza. Escucha la voz de su papá cuando llega y se enloquece. Escucha la canción de cuna. Escucha. Escucha los tonos. Por ahí escucha una canción, la mamá le está cantando algo y al mismo tiempo lo que dice no lo entiende, pero sí entiende el tono. Un bebé, por más chiquitito que sea, se asusta cuando alguien grita, porque entiende la energía del grito. Después empieza a balbucear. Después que uno escucha, aprende a hablar. Después de aprender a hablar, probablemente lo que uno aprende es a leer, no necesariamente el texto escrito, pero sí los niñitos pequeños ya empiezan a leer, por ejemplo, imágenes. Un niñito, aunque no sepa leer, sabe distinguir en la góndola si le quiere una Coca-Cola o si le están por comprar una Manaos. Dice, no, quiero Coca-Cola. Aunque no sabe leer. Profe, ¿Por qué? Sí, Sebastián. Sebastián le habla. Por Sí. ejemplo, en el caso de los niños, cuando yo los que tienen los cuentos, que mayormente son dibujitos, digamos, que tienen poco texto, Sí, que es como sí, que ellos te cuentan el cuento, digamos, mediante lo que ven, porque no saben leer todavía. pero están leyendo la imagen. Claro, a eso Eso voy, que también se leer, considera lectura, sí, claro, también sí, sí. consideramos lectura. Pero un niñito también lee el rostro de la mamá, y lee el rostro del papá. ¿Sabe? Cuando está tocando, no sé, está por meter la mano en el enchufe y la mira la mamá y sabe que la mamá ya le advirtió 50 veces que no tiene que tocar y la mira a ver cómo reacciona. Espera el rostro y espera el grito, y espera la advertencia. Aprendemos a leer gestos. Esto
desde muy temprana edad, estas macrohabilidades, hablar, escuchar, leer, son fundamentales. Son fundamentales porque son nuestro vínculo con los demás. Esta consideración de las habilidades comunicativas como un proceso cognitivo está constituido también por otros subprocesos, ¿eh? Ustedes seguramente los van a ver con mayor profundidad en materias más adelante. Pero si bien estamos inmersos en un ámbito social, es por su contenido y esencia esta comunicación es social, pero es individual por la forma en que cada uno de nosotros, cada una de nosotras lleva adelante esas habilidades. Entonces, tenemos que tener ciertos principios que guíen cómo fortalecemos esas macrohabilidades. Por un lado, considerar que son habilidades cognitivas, que implican un trabajo a nivel de lo intelectual, a nivel de el control consciente de eso global, que es el nivel más alto del sistema de comunicación. Entonces, si nosotros pensamos que estas habilidades tienen un marcado carácter interactivo, se interrelacionan, porque no se da aisladamente, y se sitúan en cada momento a niveles de un contexto particular, ¿sí? Y a niveles del contexto en que se da esa comunicación. Si nosotros pensamos estas habilidades como estas habilidades comunicativas como un proceso complejo, como un proceso recursivo, es decir, que se van mejorando a sí mismas a medida que la vamos utilizando, ¿sí? Que requieren de una reflexión constante sobre el proceso seguido y sobre el producto que se va obteniendo. A medida que yo estoy explicando y me preguntan, retrocedo, vuelvo a explicar, digo de otra manera, voy reformulando lo que estoy diciendo. Ustedes van reflexionando a ver lo que están anotando. ¿Es pertinente? ¿No es pertinente que anote esto que dice la profesora? No, esto no lo anoto, esto sí. Están escuchando y en el momento que están escuchando están haciendo una selección de lo que les parece importante y de lo que no. Aquello que dudan, preguntan. ¿Para qué? Para que yo vuelva a reformular y se aclare. Es decir, fíjense que es un proceso muy complejo el que estamos llevando adelante. Yo hablo, ustedes escuchan, y escuchar implica prestar atención. Estos procesos también se dan mejor cuanto más competentes somos en cada uno de estos procesos. Cuanto más hábil soy al hablar, cuanto más disponibilidad tengo de repertorio, cuanto más he leído, cuanto más he escuchado prestando atención, cuanto más he escrito produciendo textos, mejoran mis habilidades. Uno siempre aprende, siempre está aprendiendo. Son procesos, estas habilidades lingüísticas. Casani, por ejemplo, que es uno de los autores que nosotros utilizamos, dice que podemos clasificar estas actividades por el código que se emplea y por el papel que tengan en el momento del proceso de comunicación. Entonces, estas macrohabilidades van a ser receptivas, de comprensión, y la macrohabilidad receptiva de escuchar, código oral, o leer en el código escrito. Y la macrohabilidad productiva, dentro de mi expresión, va a ser hablar, código oral, y escribir, código escrito. ¿Entienden?
Son esas 4 macrohabilidades. ¿Qué significa realmente escuchar? Escuchar es una habilidad para decodificar la función textual de la persona, qué es lo que está diciendo otra persona, identificar la variedad de lengua a la cual corresponde ese discurso, detectar y desentrañar los significados y las estrategias discursivas que utiliza el hablante. Cuando yo escucho atentamente, puedo identificar la intención del hablante, puedo apropiarme de los contenidos que está desarrollando. Una cosa, nosotros en nuestro idioma tenemos la distinción entre oír y escuchar. Cuando yo escucho, estoy prestando atención a lo que se está diciendo. Cuando yo leo, cuando yo oigo nomás, yo en este momento estoy oyendo cosas de mi exterior, pero estoy atenta a lo que escucho de lo que ustedes me preguntan. Ustedes seguramente alrededor tienen otros sonidos, pero a quienes están escuchando, que están aprovechando la clase, están escuchando la clase. No están escuchando el ruido que está haciendo alguien en la cocina mientras está preparando el almuerzo. Eso lo oyen como un sonido de fondo. Los ruidos afuera, los perros, los autos, la música que puso el vecino, ¿sí? Los bocinazos, eso lo oyen, pero están tratando de prestar atención a la clase. Entonces eso escuchan. Entonces, es una habilidad, la de escuchar, para decodificar la producción textual verbal de alguien. Ese escuchar va a permitir identificar la variedad lingüística, identificar el registro, identificar el contenido, reconocer los significados, determinar la intención. En otra actividad receptiva, que es la de leer, va a ser poner en práctica todos los saberes que tienen que ver con la decodificación de un texto escrito, aplicar todas esas reglas de la lengua, tratar de comprender lo que ese texto dice y aportar mis saberes previos, porque uno no lee solamente con lo que dice el texto, sino que lee también poniendo en interacción lo que nosotros sabemos de esos temas. Profe, Sí, José le habla sí, nuevamente. José. A falta de una macro habilidad, por ejemplo, ¿se podría incluir otra? Como por ejemplo el tacto, en el caso de las personas no videntes. En el caso de las personas no videntes, incluyen el tacto, pero ahí ya estamos hablando de otro tipo de recursos. Porque las personas no videntes, las personas ciegas, tienen enormes capacidades auditivas. Muchas de ellas Pero escuchan. se incluiría, digamos, una macro habilidad. Estamos hablando, por eso una aclaración que hice fue, no tenemos dificultades. Una persona no vidente puede leer un texto si utiliza braille. ¿Sí? Lo puede leer. ¿Cuál es el canal que va a utilizar? Va a ser un canal escrito. Lo que pasa es que la manera de decodificarlo es diferente. ¿Me entienden? Pero el canal está escrito. El braille está escrito. El punzón del braille marca el cartón, marca los puntos y lo que utiliza es un canal escrito, pero en realidad reemplaza lo visual por lo táctil. De la misma manera, una persona que no escucha, si utiliza la lengua de señas argentina, lo que hace es, utiliza un canal visual, o cuando lee los labios, utiliza un canal visual para poder comprender lo que el otro dice. Ahí ya entramos en otras complejidades. Ustedes tienen una compañera que es en la computadora que le lee los Word y ella escucha. Ella estudia escuchando.
otros compañeros de ustedes que ya se han recibido hacían lo mismo, grababan las clases, rendían oral, y en algunos casos, cuando eran trabajos escritos y teníamos algún tipo de acuerdo con el instituto que está ahí, aquí en Corrientes, enfrente de la Plaza Corrientes, que no me acuerdo en este momento el nombre, había personas que nos traducían el parcial hecho en braille. Pasaban. El Valentín Jawit. Eso, gracias por decirme. En ese momento teníamos esa posibilidad. Pero siempre estoy hablando de comunicaciones que no tienen ese tipo de dificultades. ¿Sí? De hablantes, de lectores, escritores que no tienen ese tipo de dificultades. Aquellas personas que tienen quizás algún tipo de parálisis que no les permite utilizar las manos para poder escribir, probablemente utilicen algún otro recurso para que lo que quieran decir se quede grabado en algún lado. Bien, entonces, la habilidad de leer me va a permitir decodificar código escrito, voy a poder comprender lo que se dice en forma textual, en forma literal, pero también lo que no se dice, las segundas intenciones, lo no dicho, lo connotado, y también puedo valorar un texto. Cuando yo sé leer, puedo leer todas estas cosas. Y puedo leer inclusive la intención de quien escribe. Indudablemente puedo distinguir qué es lo importante de lo accesorio, las ideas principales de las secundarias, el detalle de lo todo que significa saber hablar. Va a ser la habilidad, parece que estamos hablando de habilidades, para adecuar nuestro registro verbal a las circunstancias de comunicación. Yo no hablo con ustedes de la misma manera que hablo con mis hijos, que hablo con mi vecina, que hablo con mis amigos. Uno adecua, ¿sí? Acomoda, utiliza el registro oportuno, el dialecto que considera más aceptado, el sociolecto más oportuno, el cronolecto más pertinente a la situación. Entonces, al hablar, las circunstancias de ese intercambio van a marcar, porque son variaciones pragmáticas, variaciones de contexto, variaciones de uso. Y me va a permitir hacer discursos adecuados, efectivos, eficientes, pertinentes a la situación de comunicación. Si soy eficaz al hablar, estoy hablando con un grupo de personas, voy a respetar los turnos para el uso de la palabra, voy a poder ver que la información que dé sea suficiente, sea la adecuada, sea la necesaria, sea la cantidad que se requiere para ese momento en que estoy hablando. Y al escribir es una habilidad, una de las más complejas, porque implica elaborar discursos coherentes, cohesivos, correctos, apropiados, claros, precisos, para desarrollar las ideas en función de los temas que voy a desarrollar y escrito tan adecuadamente que cualquiera lo pueda leer y cualquiera lo pueda copiar. Respetando las normas del idioma, las normas del curso, respetando el canal, el soporte que voy a utilizar, si va a ser en una pantalla, si va a ser en una revista, si va a ser en un periódico, si va a ser en una carta de lectores, el género que voy a utilizar, género en el sentido de qué clase de texto voy a producir,
Entonces, imaginen que el escribir implica toda una serie de destrezas, habilidades que vamos a intentar fortalecer a lo largo de este cuatrimestre y a lo largo del segundo cuatrimestre. Por eso es que ustedes en los trabajos prácticos van a escuchar, leer, hablar. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, creo que hoy los he tenido más tiempo del habitual y se los agradezco, se los agradezco. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí?